Buenos días de nuevo, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estamos reunidos aquí en su casa, ¿no es verdad? Entonces, en el nombre de Cristo es que nosotros eh, estamos reunidos para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos dirija en esta mañana. Así que pedimos que la luz de su Espíritu Santo sea con nosotros y con esta iglesia, con cada hermano aquí presente, con los hermanos que no han podido venir, pero que están en su casa o nos están siguiendo en su punto geográfico donde están. Así que oramos a Dios por este tiempo, para que sea un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición, que solamente Dios puede darlo. ¿Quién dice amén? Alabado sea el Señor. Bien, damos gracias a Dios. Y en esta mañana el Señor ha puesto un mensaje para la iglesia y para mí. Vayan buscando ahí en sus Biblias Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, esa es la porción bíblica de esta mañana. Y estaremos predicando el mensaje, el poder de la oración en los hijos de Dios. El poder de la oración en los hijos de Dios. Porque muchas personas vienen a las iglesias cuando tienen muchos problemas y muchas situaciones y entienden de que ya viniendo a la iglesia no va a haber problema. No, quizás, cuando usted venga a la iglesia va a tener más problemas que antes. Pero la diferencia es que usted no va a estar solo. La diferencia es que Dios va a estar con usted. Y el Espíritu Santo le va a sostener, le va a guiar. Y siempre los hijos de Dios vamos a tener problemas. Y por eso en esta mañana vamos a predicar con el título El poder de la oración en los hijos de Dios. Porque la oración solamente los hijos de Dios son los que pueden orar a Dios. ¿No es verdad? Porque son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios oran a estatua, a escultura, a lo que usted quiera, pero a Dios no pueden. Para nosotros ser hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tomar una decisión y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y único y verdadero Salvador. Entonces, por la gracia de Cristo, por su sangre derramada, son borrados nuestros pecados y somos hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Esa condición nada más la da Cristo, Jesucristo, porque para eso Él vino al mundo. Para eso lo envió Dios el Padre. Entonces vamos a repasar un evento que sucedió en los primeros días de la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál era el ambiente que había en ese entonces? Bueno, el ambiente que había era un ambiente de incertidumbre. Los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo, ya había ascendido nuestro Señor Jesucristo después de 40 y pico de apariciones. Entonces, el imperio que gobernaba en ese momento a Israel, ¿no es verdad? El imperio romano, el gobernador, ¿no es verdad? Tenía mucha incertidumbre porque todo eso era un hervidero y resucitó y no está muerto y no está en la tumba y toda esa situación. Entonces, el gobernador de ese momento empieza a perseguir a los cristianos, a los que creían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para apaciguar la situación. Porque era por donde quiera una situación. ¿Qué se comentaba? Que la persona que había sido crucificada no estaba en su tumba, resucitó.
Los guardias lo testificaban, testificaba todo el mundo. No está en la tumba. No, decían los romanos, las autoridades, fue que robaron el cuerpo y estaban en esa incertidumbre y buscando una quinta parte y solamente hay 4. Entonces, en medio de esa incertidumbre y toda esa situación, los discípulos eran perseguidos. Los discípulos eran perseguidos, pero los discípulos, en medio de ese problema tremendo, oraban. Y la enseñanza de esta mañana para esta iglesia, de este mensaje, es que debemos de orar en medio de la salud, en medio de los problemas, en medio de las situaciones de la iglesia, en medio de las situaciones de la familia, en medio de la situación del país. Siempre vamos a tener motivo para orar a Dios. Y eso es un alma espiritual que no debemos dejar de usar. Y vamos a ver cómo los hermanos del primer siglo enfrentaron toda esta persecución y esta situación. ¿Cómo la enfrentaron? Sencillo, orando a Dios y pidiéndole a Dios su ayuda. ¿Usted no le ha pedido ayuda alguna vez a una persona? Yo le he pedido ayuda alguna vez a una persona que me ayude o a quitar una rueda del carro o lo que sea. Bueno, pues ese mismo sentido, ese mismo ánimo debe morar en nuestros corazones para nosotros siempre pedir ayuda a Dios por situaciones que estamos pasando, por situaciones que pudiéramos pasar, por confusión de un momento en nuestras vidas que no sabemos qué hacer, por situaciones y problemas que muchas veces nosotros vemos esos problemas tan grandes y tan inmensos que ¿para qué yo voy a orar? Pudiera decir alguien. Pues mire, siempre vamos a orar. Aún usted vea el mal inmenso viniendo sobre usted, siempre vamos a orar. ¿Usted sabe por qué? Porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Ahora usted y yo no. Pero Dios sí lo puede. Y si usted ora a Dios, Dios puede propiciar situaciones que ni usted se imagina. Muchas veces ni se da cuenta usted. Y después usted se da cuenta y dice, eso lo hizo Dios. ¿Quién dice amén? El poder de la oración en los hijos de Dios. En un ambiente de persecución de los primeros cristianos, desatada por el gobernador del Imperio Romano, que no había escapatoria. Eso es como decía el presidente de ahora que mande a perseguir a alguien. Imagínense usted. Bueno, humanamente no hay escapatoria, pero si oramos a Dios, hay escapatoria, porque Dios lo puede todo. ¿Quién dice amén? Bien, vamos a Hechos capítulo 12. Vamos a leer ahí los 5 primeros versículos, lo que puedan. Pónganse de pie en reverencia a la palabra de Dios y estaremos leyendo el capítulo 12 de Hechos, del versículo 1 al 5. Jacobo muerto, Pedro, ¿qué dice? Encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para celebrarle el cumpleaños. Dice que para maltratarle. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 4.
Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él. Estaba encadenado, custodiado con guardia, con 4 guardias, con grupo de 4 guardias. Eso es imposible humanamente. ¿Quién va a soltar a Pedro? Dios. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Oremos. Padre Dios, Padre eterno, gracias por este tiempo, por tu misericordia y tu perdón. Gracias, Señor, por cada hermano aquí presente. Pedimos, Señor, la luz de tu Espíritu que nos dirija porque somos insuficientes. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a predicar digna, limpia y fielmente tu santa y divina palabra. Pedimos, Señor, por cada hermano aquí presente. Pedimos tu bendición para cada hermano aquí, Señor, en el templo. También pedimos lo propio para los hermanos que nos siguen, Señor, que están desde su casa. Te pedimos por la iglesia, por nuestras situaciones, nuestros problemas, Señor. De manera muy especial quiero pedirte por don Crescencio, por su salud. Señor, que usted tenga control de todo lo que hay o de lo que no hay en su cuerpo. Y usted, Señor, pase su mano sanadora, porque para usted nada es imposible. También te pido por mi hermano Ernesto, Señor. También obra en él, pasa tu mano sanadora en su situación de salud y permita, Señor, de que ellos pronto estén aquí en su casa. Gracias por cada hermano. Ilumínenos y guíenos, Señor. Ahora pedimos, Señor, que usted dirija todo y que este salón sea lleno de su Espíritu Santo. Gracias le damos y le bendecimos. Oramos y pedimos todo esto por los méritos de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El pueblo de Dios dice, ¿cómo? Amén. Bueno, uno de los recursos espirituales más preciado y eficaz que tiene el Hijo de Dios es la oración. Porque esto es poner delante de nuestro Dios todas nuestras frustraciones, problemas, inconvenientes y situaciones que humanamente podemos decir, yo no puedo, ¿cómo puedo yo cambiar esta situación o aquella? Y es verdad, usted no puede ni yo puedo, pero Dios sí puede. Entonces, poner nuestros problemas en las manos de nuestro Dios es lo mejor que podemos hacer. Muchas veces nos preocupamos, nos desesperamos. Pero un hijo de Dios debe de saber poner los problemas y descansar en el Espíritu. Descansar en lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer. Satanás sabe esto y muchas veces nos quiere desanimar. Muchas veces lo primero que mata en los hijos de Dios es el corazón de la oración. Dejamos de orar, no queremos orar. Si de noche cerramos los ojos y queremos orar, nos da sueño y empezamos y no terminamos. Pero eso no son ustedes ni yo. Los discípulos también pasaron por esa situación. En el huerto de Getsemaní, cuando estaban con nuestro Señor Jesucristo le dijo, deténganse aquí y oren conmigo, acompáñenme a orar. Y nuestro Señor Jesucristo fue más adelante, se arrodilló
y estaba orando antes de la aflicción de su crucifixión. Y cuando él se levantó y volvió ante los discípulos, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. ¿Te ve? Bien. Veremos hoy una historia de los primeros años de la era cristiana. Los discípulos eran perseguidos, no tenían armas, no tenían recursos, no tenían caballos, no tenían espada, no tenían nada. Pero tenían a Dios. Y muchas veces usted dice y yo digo, bueno, pero es que yo no tengo, que yo esto, que yo lo otro. Mire, ya una canción que cantó el hermano Tomás. El polvo, el oro hecho polvo, será hollado por nuestros pies. Porque es verdad, usted y yo tal vez no tenemos muchas cosas materiales, pero tenemos al Señor del oro y la plata, que es nuestro Dios. Y Dios lo puede hacer todo, aún aquellas cosas que usted no se imagina. Pues no oramos, no predicamos nosotros. No hemos predicado nosotros en varias ocasiones de la liberación de la nación de Israel de Egipto. ¿Por dónde atravesó la nación de Israel? Por el medio del mar. Y si usted no tiene un barco, un submarino, usted no puede hacer eso. Y menos 4,000 y pico de años atrás. Pero el que tiene a Dios tiene el barco, tiene el submarino, tiene todas las cosas. Amén. Y predicamos aquí también una ocasión de Josafá, un rey de Judá, de Israel, que fue convocado a guerra por otro rey. Y Dios le dijo, marcha, vamos. Pero cuando él se estaba preparando para bajar al campo de batalla, Dios le dijo, no, estate tranquilo. Y la misma gente se mataron entre ellos, los que venían contra él. Y él no gastó ni un tiro, ni nadie fue herido. Eso humanamente como que, ¿no? ¿Verdad? Como que, oye, pero eso es increíble, eso es imposible. Bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que muchas veces nosotros creemos que hay situaciones en nuestras vidas como que es imposible. No, todo es posible para el que cree, dice la palabra de Dios. Así que veremos hoy una historia en los primeros años de los cristianos donde eran perseguidos y lo buscaban. Y la única forma de ellos enfrentar la situación que estaban enfrentando fue con la oración. No debemos de dejar de orar en ningún momento ni ningún tiempo. Porque mire, un hijo de Dios debe de orar por el país donde vive. Usted no es político ni yo soy político. Pero debemos de orar a Dios para que Dios tenga control sobre esos políticos y que Dios haga posible que ellos hagan lo que tengan que hacer. Usted y yo no podemos hacer eso, pero Dios sí puede. ¿No es verdad? Entonces también debemos de orar por la iglesia. La iglesia siempre tiene problemas, situaciones, y solamente Dios es el que puede ayudarnos a nosotros. Nosotros tenemos familia, tenemos hijos y nosotros debemos de orar por nuestra familia y nuestros hijos. Porque usted no tiene para poner un guachimán 24 ni 48 horas al día a su hijo ni a nadie. Usted tiene que encomendar su familia a Dios. ¿Por medio de qué? De la oración. Bien, entonces siempre vamos a tener un motivo para orar. Entonces, el poder de la oración en los hijos de Dios. Vamos a ver esta historia. Están persiguiendo a los cristianos, están matando a uno,
están sometiendo a otro y ya usted sabe, la situación. Cualquiera diría, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Orar. ¿Orar a quién? A Dios, que puede cambiar una situación imposible en algo posible. Porque Dios es el único que puede y tiene poder para cambiar las cosas que nosotros muchas veces pensamos que no van a cambiar y no pueden cambiar. Bueno, eso mismo pensaban seguro los cristianos del primer siglo, pero ellos oraban a Dios. Ellos no sabían cómo ni cuándo iban a hacer las cosas, pero ellos estaban seguros de que Dios iba a propiciar salida a la situación en que ellos se encontraban. Bien, primer punto, vamos a ver 6 puntos rápidamente de una historia que va a servir de base para nuestra prédica en esta mañana. El primer punto, Hechos, capítulo 12. Vamos a ver el versículo 6 y el primer punto que vamos a ver, es cómo estaba Pedro. ¿Cuál era la condición de Pedro en la cárcel? Bueno, versículo 6 dice, capítulo 12, ¿lo tienen? Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2, ¿qué dice? Cadena. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces, ¿cómo estaba Pedro? Preso. ¿Cómo? Con 2 cadenas, una en la mano y otra en los pies, con 2 guardias vigilándolo ahí y 4 después de la puerta también. O sea que habían 4 en la puerta, ¿verdad? Dentro de la cárcel habían 2 y también Pedro tenía 2 cadenas. Esa era la condición de Pedro. Y eso fue por Herodes, el gobernador del Imperio Romano que gobernaba la tierra de Israel en ese tiempo. Dígame usted, humanamente hablando, ¿era posible que Pedro saliera de esa situación? Humanamente hablando, no. ¿Y cómo? Si era el poder que lo tenía ahí, preso. Pero cuando nosotros oramos a Dios, nosotros estamos poniendo nuestro problema en las manos de Dios. Y usted ni yo somos Dios. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios lo puede todo, aún lo que usted no se imagina, aún lo que usted no pueda creer. Esa era la condición de Pedro, estaba preso. Punto número 2 que vamos a ver. Punto número 2. Dios envía a alguien para liberar a Pedro. Vamos a ver a quién es, si a un fiscal o a un general. Capítulo 12, versículo 7. Vamos a ver a quién envía a Dios para liberar a Pedro de la cárcel, que tenía 2 cadenas, 2 guardias dentro de la cárcel y 4 fuera de la cárcel. Versículo 7, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios. Oh Señor, gloria a ti. Alabado sea el Señor. Dice Hechos capítulo 12, versículo 7. Y he aquí que se presentó, ¿quién? Un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué dice? Se le cayeron ¿de qué? De las manos.
¿A quién envió Dios a soltar a Pedro? A un ángel. Un ángel que lo despertó. Y cuando Pedro se puso de pie, se le cayeron de sus manos las cadenas que tenía en las manos. Ustedes ven las cosas y el poder de Dios grandemente. Y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, perdemos de esa bendición porque queremos resolver las situaciones y las cosas humanamente. Óigame, acostúmbrese a poner todo en oración delante de Dios. Todo. Y Dios va a obrar. Y usted me dirá, bueno, pero no va a mandar un ángel. Todo es posible para Dios. Hasta un ángel puede mandar. Oye, y si yo lo veo aquí en la Biblia, yo lo creo y creo que fue así. ¿No es verdad? Entonces, lo que yo veo en la Biblia, ahora, si yo lo veo en otro libro, yo no le digo. Pero aquí me dice que fue un ángel. Y ese ángel, que son seres celestiales, tomó forma material solamente para interactuar con Pedro. Me explico. Fíjense que dice que él le tocó en el costado y Pedro lo sintió que le tocaron y por eso se despertó. Lo más probable es que si vemos un ángel no podamos agarrarlo ni nada porque son seres, ¿no es verdad? Celestiales. Pero tenía una misión el ángel de despertar a Pedro. Y Pedro se pone de pie y dice que sus cadenas cayeron. ¿No es verdad? Entonces, el punto número 2, Dios envía a un ángel para sacar a Pedro. Yo no sé si ustedes saben que Dios puede enviar un ángel a nuestras vidas para muchas situaciones. ¿Usted ve? Y hay muchos testimonios de personas que nada más han visto o vieron una sola vez a una persona y esa persona fue como en el punto, en el tiempo, en el momento y más nunca han vuelto a ver a esa persona. Pues mire, yo sí creo que Dios puede enviar un ángel a sus hijos para cualquier situación que haya que resolver. Punto número 3. ¿Qué hizo el ángel una vez llegó? ¿Qué hizo el ángel enviado por Dios una vez despertó a Pedro? ¿Qué hizo? Hechos capítulo 12, versículo 8, 9 y 10. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Le dijo el ángel a Pedro, obviamente, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. 12:9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel, que dice, se apartó de él. Pero la misión del ángel era sacarlo ¿de dónde? De la cárcel. Las cadenas cayeron. La guardia no se enteraron. No vieron nada.
Eso es prodigioso, eso es increíble, ¿no? ¿Verdad? Pues mire, Dios puede hacer eso. Lo hizo ayer y lo puede hacer hoy también. ¿Eh? Entonces, fíjese que en la lectura inicial, al inicio de esta prédica, leímos versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Y vimos que en el 5, los hermanos de Pedro, los cristianos de ese tiempo que vieron la situación en la que estaba Pedro, oraban sin cesar. Oraban sin cesar. Y por esa oración que ellos hacían, los hermanos, Dios escucha su oración y hace este gran prodigio de soltar a Pedro de la cárcel. No, el ángel no tenía la llave de la cadena, ¿no? Pero cayeron la cadena. El ángel no tenía la llave de la puerta, pero ellos pasaron, ellos abrieron la puerta y todo, y pasaron y salieron de fuera de la cárcel. Entonces, aspectos que debemos resaltar en estos tres versículos, el 8, el 9 y el 10, que vimos las instrucciones del ángel a Pedro: cíñete, cámbiate, ponte tu manto y ven, sígueme, que vamos a salir de aquí. Pedro no dijo en ningún momento, pero ¿y cómo vamos a salir si no tenemos esto, no tenemos lo otro? Pedro siguió. ¿A quién? Al ángel del Señor. ¿No es verdad? Entonces dice que en el versículo 9, y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces, muchas veces nosotros como que no vamos al mismo ritmo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y muchas veces hay situaciones que pasan que ni nos damos cuenta en nuestro presente. Y luego, más adelante, tranquilamente y más sosegado, usted dice, pero óyeme, aquel evento que me pasó, eso fue Dios que me libró, porque yo no hice nada pensándolo bien. Dios fue que hizo posible, porque yo pensaba como que eso no era posible. Y muchas veces no nos damos cuenta en el momento que Dios está obrando en nuestras vidas. Porque nosotros solamente vemos lo que está delante de nuestros ojos. Pero Dios ve todas las cosas, aún lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, Pedro pensaba que estaba viendo una visión, pero estoy soñando, ¿no? ¿Verdad? Porque no estaba en una forma consona con lo que estaba sucediendo en el momento. Eso nos pasa a nosotros también muchas veces, y nos damos cuenta, como yo digo, días o meses o años más adelante, y decimos, oye, pero aquella situación fue Dios que me libró, porque yo no había posibilidad de esto, de lo otro. Muchas veces Dios está peleando nuestra batalla y nosotros ni nos damos cuenta. Debemos de orar en todo tiempo y en todo momento. Entonces, en el versículo 10 dice que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, oigan bien, pasaron, miren, se quitaron la cadena, se abrían la puerta, se abrían la puerta. Las guardias pasaron por ahí, por la guardia. Las guardias son los soldados que siempre están en las puertas, ¿no? Para que todo el que pase, ellos chequean. Bueno, pues ellos pasaron dos guardias. ¿Eh? ¿Y qué ellos vieron los guardias? ¿Vieron al ángel? ¿Vieron a Pedro? No vieron nada. Porque Dios estaba obrando poderosamente a través de ese ángel que envió. Y así Dios puede obrar en su vida y en mi vida hoy en día
Como dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparado para sus hijos que le aman. ¿Quién dice amén? Bueno, gloria a Dios. Entonces, el ángel se apartó de él y ya lo dejó en medio de la ciudad, pero ya está fuera de la cárcel. Punto número 4. Cosas prodigiosas y grandiosas Dios tiene para sus hijos. Hechos capítulo 12, versículo 11. Vamos allá. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, volviendo en sí, oigan bien, Pedro todavía está atónito, está como medio, usted sabe, como que, óyeme, pero esto es verdad. Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y todo el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, ahí fuera de la cárcel fue que Pedro dijo, oye, pero Dios envió un ángel a librarme a mí, fue, y me libró y me sacó de la cárcel. Lo que yo le estaba diciendo hace un momento, muchas veces no nos damos cuenta en el momento, no nos damos, ¿no verdad? Pero más adelante vemos hacia atrás y decimos, no, pero el que me ayudó en eso fue Dios. Yo pasé este problema. ¿Y cómo yo pasé esa situación? Si tenía un problema aquí, otro problema allí, fue Dios, porque yo oré a Dios y Dios me libró de eso. Eso mismo estaba haciendo Pedro, una retrospección, una meditación, pensando en lo que había pasado. ¿Eh? Y él dice, bueno, esto fue Dios, ¿no es verdad? Que me libró. Entonces dice la palabra de Dios que Pedro dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Y qué esperaban? Ya usted sabe, que lo mataran seguro, dentro de 2 o 3 días. Y era Herodes que lo tenía preso, que era el gobernador, era como el presidente de ahí. Entonces, muchas veces decimos, óyeme, pero yo tengo este problema, Herodes, una suposición aplicado a nosotros. Me está persiguiendo Herodes y no tengo forma. No hemos dicho muchas veces, no tengo forma de salir de esto. ¿Quién le ha dicho a usted que no hay forma? ¿Eh? No. La forma que usted no conoce y que usted desconoce, la tiene usted sabe quién. Dios. ¿Eh? Y Dios, yo te voy a dejar esto en tus manos. Dame descanso, dame paz y en ti yo confío. ¿Eh? En ti yo confío y en ti yo voy a esperar. Bien, entonces ya Pedro está en la calle, está afuera. No lo soltó Herodes, ni ningún general, ni ningún fiscal, ni ninguna autoridad. Lo soltó, ¿usted sabe quién? Dios. Dios envió un ángel y lo sacó desde lo profundo de la cárcel y lo puso en la ciudad fuera. Los guardias no se dieron cuenta, nadie se dio cuenta. Bueno, vamos a ver qué le pasó a los guardias. Bueno, punto número 5. Las personas que están alrededor de nosotros muchas veces no creen ni entienden lo que Dios hace con nosotros. Punto número 5. Esa es otra situación. Aparte de que muchas veces nosotros no nos damos cuenta ni estamos como en shock, como que no sabemos lo que están alrededor de nosotros. Dicen, pero ¿y qué fue lo que?
y usted le dice, no, yo oré esto y el Señor me... Y se quedan así como quien dice, ah, pues está loco. ¿Verdad? Eso le pasó a los compañeros de Pedro que estaban orando por él. ¿Cómo se iban a imaginar humanamente que Pedro en la noche se iba a aparecer donde ellos? Si Pedro está preso con 2 cadenas en una cárcel, con 2 guardias dentro de la cárcel, con 4 fuera y por cada custodia 4 guardias, ¿cómo es posible eso? Humanamente no es posible, pero todo es posible para Dios, ¿no es verdad? Bueno, vamos a ver, capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué? Una fiesta. ¿Estaban qué? Orando. ¿Por qué? Por Pedro. ¿Para qué? Para que Dios propiciara su libertad, para que Dios le diera su libertad. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Versículo 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, cuando ella fue y se devolvió y le dijo a ellos, mire, Pedro está aquí. Entonces lo que le dijeron, ah, pues tú estás loca. Dicen el 15, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, ¿qué dice? Atónito. Oh, atónito es así, como que se queda sin aire. Oh, ¿qué? ¿Y cómo? Y ya usted sabe, ahí van a venir la pregunta. ¿Y cómo fue? ¿Y qué fue? ¿Y cómo esto y lo otro? ¿Y lo guardia? Ya usted sabe. Pero que ni el mismo Pedro podía contar mucho, porque Pedro pasó y salió de la cárcel y se fue y salió de la cárcel, pero el mismo Pedro estaba como usted sabe, viviendo el momento a momento, pero como que no estaba consciente 100% de la situación. Ah, exactamente, imagínese usted, ¿y cómo? Yo voy a salir entre medio de guardia, de cadena y de vigilancia y de situación y nadie me va a ver. Bueno, con el poder de Dios todo es posible. ¿Te ve? Y la visión de esta prédica de esta mañana es decirle a usted que miren, en nuestras vidas siempre vamos a tener situaciones. Y van a haber situaciones que usted muchas veces va a decir, bueno, esto es imposible que yo lo enfrente. ¿Verdad? Esto es imposible. Esto no voy a poder hacer nada. Esto va a ser así. Pues mire, yo lo que quiero es que usted nunca diga eso. Yo lo que quiero es que usted se acostumbre, por más grande que usted vea la situación en su vida, que usted diga, esto yo lo voy a poner en la mano de Dios en oración. Y en Dios voy a esperar. Y en Dios yo esperaré lo que Él ponga o lo que Él haga. Pero es poniéndolo en la mano de Dios. Y esperando en Dios su salida. Dios va a dar su salida. ¿Quién dice amén? Bueno, lo primero que le llamaron a la muchacha Roda, le llamaron loca. Pero tú estás loca. Eso puede pasar con nuestro entorno muchas veces cuando Dios hace situaciones prodigiosas y grandiosas en nuestras vidas. La gente, como no tiene
una como que no asimila humanamente eso, porque la gente casi siempre es humanamente que oye las cosas y que la asimila. Muy difícil. Bueno, que sea un hijo de Dios. Y aparte de que sea un hijo de Dios, que sepa y que esté consciente de que para Dios todo es posible. Mire, teníamos esta situación de este niño que habíamos pedido sus oraciones y esto y lo otro, y el niño tenía un pronóstico prácticamente cero. ¿Usted ve? Ya iba a morir en unos cuantos días, esto, lo otro. Eh, ¿Qué esperaba el centro médico? Bueno, el tiempo y ver qué iba a pasar dentro de 3 o 4 días, pero ellos no pensaban lo que iba a pasar dentro de 3 o 4 días. Ellos estaban viviendo el día a día. Y cuando viene el niño, se recupera, se sana, y usted le pregunta a los médicos, no a mí, a los médicos, ¿y cómo pudo haber sido? No sabemos, la mano de Dios. Los mismos médicos. ¿Por qué? Porque en el trayecto, en el tiempo de los médicos, y gloria a Dios que hay muchos médicos que dicen, mire, como nos dijo uno a mi esposa y a mí, ya yo hice todo lo que tenía que hacer. ¿Ves? Ahora lo que nos queda es orar y poner todo en la mano de Dios. Qué bueno que así, porque así el paciente ve que el médico es limitado, que el médico va a hacer lo que tenga que hacer, pero no quiere decir que ya todo, tú sabes, esté resuelto. El que lo resuelve todo es Dios. ¿Eh? Y por eso eh, Pedro insistía en llamar, porque la muchacha se fue, le dijeron loca, pero cuando oyen la cosa, dicen, no, pero vamos a ver, porque hay alguien ahí atrás. Y cuando van, dice la palabra, que se quedaron atónitos, asombrados. Bueno, el Hijo de Dios tiene que estar preparado para ver cosas que muchas veces no se imagina. Humanamente, muchas veces no tiene, vamos a decirlo así, una conciencia muchas veces de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Estos hombres oraban por la situación en que estaba Pedro. Y dice el versículo 5 que oraban sin cesar, en todo tiempo y en todo momento. Y muchas veces a nosotros nos cuesta orar como hijos de Dios. Y yo quiero decirle en esta mañana a ustedes de que no se limiten de que antes de acostarse, que esto, que lo otro. No. ¿Por qué? Usted puede orar a Dios en su casa, en cualquier momento del día. Usted puede orar a Dios en su trabajo. Si usted va al baño y usted va un momento apacible y tranquilo, pues usted puede hacer una oración por lo menos de 1 minuto. Si usted está en el supermercado y Dios pone en su corazón un peso de que hacer una pequeña oración ahí cerca donde están las frutas o donde sea, que hay un momento tranquilo, no hay bulla casi, es muy difícil muchas veces, y no hay bulla ni nada. Cierre sus ojos y ore a Dios y pídele a Dios que le dé dirección, que le dé fortaleza y que le ayude a ver con ojos espirituales las cosas que él puede hacer en su vida. El mismo Pedro, usted lo interrogaba y le decía, Pedro, dime, ¿cómo fue la situación que tú saliste de la cárcel? Y Pedro,
Él todavía fue caminando, pensaba que era una visión. Seguro se pinchó la mano para despertarse, pensando que era un sueño. Dios tiene grandes cosas para sus hijos. Y por medio de la oración es que esas cosas pueden venir a nuestras vidas. La iglesia debe de tener la oración como un alma espiritual. En todo tiempo y en todo momento. Porque el médico da el diagnóstico, pero el que tiene la última palabra es Dios. Por encima de los médicos. Ay, gloria a Dios, vuelvo y repito, que hay muchos médicos que ya tienen una conciencia de que su trabajo llega hasta un punto, pero el que lo termina es el Señor. Gloria a Dios. Bueno, sí, porque antes, unos añitos atrás, 20 o 30 años atrás, había muchos médicos medio, tú sabes, iracundos, medio como que eran ellos. No, no. La última palabra la tiene Dios. Bien. Punto número 6. Siempre debemos compartir con nuestros seres queridos la grandeza que Dios hace en nuestras vidas. Siempre debemos compartir con nuestros seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, las grandes cosas que Dios hace, seguirá haciendo y hará en nuestras vidas. Versículo 17, capítulo 12, 17. Fíjense lo que pasó aquí. Pero él, haciéndole con la, eso es Pedro, pero él haciéndole con las manos señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro, que dice, lugar. Luego, dice la palabra de Dios, el versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlo ¿a dónde? A la muerte. Después descendió de Judá a Cesarea y se quedó, ¿qué dice? Allí. Fíjense, aquí hay muchas situaciones, ¿no es verdad? Lo primero que Pedro manda, que ese gran prodigio, ese gran evento de que él pudo salir de la cárcel, sea transmitido a los hermanos, para que ellos sepan que Dios está obrando, que Dios está en control de todas las cosas. Le pide eso Pedro, ¿no es verdad? Y se va a esconderse porque ya usted sabe, lo están buscando ya de una vez que amaneció. Y entonces ya ustedes ven, Herodes interroga a los guardas, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y cuándo se fue? Y esto, y los guardas, nosotros no lo vimos, no lo vimos. Pero imagínense si usted lo estaba vigilando, ¿cómo que usted no lo vio? Y Herodes no iba a entender eso. Herodes lo que iba a entender era que si Pedro se quitó la cadena y salió, debieron de verlo, ¿no verdad? Bueno, pero no lo vieron. Entonces los guardas, lamentablemente, se ganaron la pena capital porque dejaron salir a un preso. Ahora, a Pedro no lo vieron porque el ángel del Señor fue que lo sacó de la cárcel, ¿no es verdad? Y eso no lo iban a ver personas ni nada por el estilo. Nada, de cámara ni nada. Bueno, entonces,
Herodes se puso como un león seguro en la mañana. Cuando le dijeron que, "Uy, ¿cómo? Y búsquenlo por allí, búsquenlo por aquí. Tráiganme a los guardas para yo interrogarlo". No vieron nada. No vieron nada. Entonces, ya usted sabe. No vieron nada porque eso había sido dirigido por el Señor. En las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, se pasa igual también. Nadie se da cuenta, ni los médicos, ni nada. ¿Y cómo se hizo y cómo fue? Dios. Dios obró. Y nadie puede percibir materialmente ni humanamente cuando el poder de Dios está obrando en una situación, en un hermano, en una situación de una persona. Nadie se da cuenta. Ni los médicos se dan cuenta. Muchas veces los médicos lo tienen ahí con un suero, 3 monitores, esto, lo otro. Y muchas veces, bueno, y ellos muchas veces con un papel en la mano dicen, bueno, ya está mejorando. Eso fue Dios que hizo. No esperábamos esto, pero esto fue Dios. Muchas veces Dios tiene la capacidad de obrar en nuestras vidas de manera poderosa, que nosotros ni nos damos cuenta, ni nadie se puede dar cuenta, porque cuando Dios obra es de manera poderosa y espiritual. Este gran hecho que vivieron los cristianos del primer siglo nos enseña a nosotros que cuando usted termina, comienza Dios. Cuando yo termine, hasta donde yo pueda llegar, comienza Dios. El médico termina en un punto también, pero comienza ¿quién? Dios. El ingeniero termina en un punto, pero Dios sigue adelante. Y muchas veces en oficinas y en situaciones, se ven situaciones de problemas. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé dirección. Este problema que está aquí en la computadora, tecnológico, que esto, que lo otro, porque hay muchos que creen que Dios no sabe computadora. Ay, Dios mío, la computadora, Dios fue que dio la idea para que la crearan. Oye, entonces, vamos a orar. Este problema que tenemos, que no encontramos, que no, ya hemos, dicen, ya hemos visto todas las posibilidades, ya hemos hecho todo, ya vinimos por aquí, vinimos por allí, le pusimos esto, le quitamos aquello. ¿Qué falta? Orar a Dios. Orar a Dios. Y ore a Dios y cierre sus ojos y pídale a Dios. Y usted verá que Dios, de una forma que tampoco usted se va a dar cuenta. ¿Y cómo fue? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No sabemos, pero oramos y Dios ha concedido eso. Entonces, el poder de la oración en los hijos de Dios es un poder. Fíjense cómo yo describo en el título el poder de la oración. Humanamente, ¿qué le pueden poner poder? ¿Qué dicen humanamente la gente que tiene poder hoy en día? Humanamente hablando. El dinero, esto, lo otro. Pero todo eso se acaba. Pero la bendición de Dios permanece para siempre. Oye, entonces, cuando termina usted, cuando termina el médico, cuando termina el ingeniero, comienza Dios y Dios
es que termina la obra que hace falta terminar. ¿Quién dice amén? Bueno, y mi esposa y yo sabemos de eso y tenemos testimonio de eso. Y vuelvo y repito, doy gracias a Dios siempre de que no tocó un médico que siempre nos dijo eso. No, ya yo hice lo que tenía que hacer. ¿Te ve? Ahora nosotros vamos a orar y a poner eso en la mano de Dios. Porque él sabía que él llegaba hasta un punto. Y el que termina la obra, el que termina el trabajo es el Señor. 3 puntos a tener en cuenta para la vida de oración de la iglesia y los hijos de Dios. 3 puntos rápidamente. Mire, Filipenses 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Lo tienen, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tienen? Dice la palabra, por nada se estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda la oración. ¿Y qué dice? Y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero por nada usted esté afanoso, por nada se desespere, por nada se estrese, que no sean conocidas esas peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. ¿Usted sabe qué? ¿Y usted sabe qué? La paz de Dios va a estar con usted. ¿Y cómo va a tener paz? Que hay gente que le dice, pero óyeme, pero yo te he visto y oye, en muchas situaciones, pero yo te veo tranquilo, yo te veo así, claro, porque eso no es mío, eso es del Señor. Esa es la paz que es del Señor. En medio de nuestra batalla, el Señor nos da paz cuando ponemos todas nuestras situaciones en sus manos. Entonces, primer punto, vamos a poner toda la situación en la mano del Señor en oración. Y usted verá que el Señor nos dará paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Punto número 2, rápido. Ay, mi madre, ay, el tiempo se me fue. Santiago capítulo 5, versículo 15. ¿Lo tienen ahí? Santiago, eso es casi al final, por allá, los últimos libros. Santiago capítulo 5, versículo 15. Santiago capítulo 5. Oye, estoy oyendo Biblia todavía pasando. Santiago capítulo 5. ¿Lo tienen? Versículo 15 dice. Sí. 5:15. Ok, bien. Santiago 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará, ¿qué dice? Al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será, ¿qué dice? Perdonados. Confesad, versículo 16, confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, que dice, puede que, puede mucho. Y ese mucho es un adverbio de muchas cosas. ¿Usted ve? Eso significa, puede mucho, ya usted sabe, mucho. Yo he comido mucho. ¿Qué quiere decir? Que ya usted está full.
Yo he comido mucho. Ya usted está full. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Gloria a Dios. Punto número 2. La oración puede mucho, señores. La oración es poder para los hijos de Dios. Vamos a poner delante de Dios todos nuestros problemas. Vamos a orar a Dios. ¿Y usted sabe qué? Y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Ir al médico y allí, esto, lo otro, al ingeniero, a cualquiera, cualquier situación, cualquier diligencia. Pero primero vamos a poner en oración todas nuestras situaciones. ¿Quién dice amén? Punto número 3 y último. Romanos capítulo 12. Vamos, Romanos capítulo 12. Versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Yo digo que esta es la fórmula de nosotros, los hijos de Dios. ¿Ya lo tienen? 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo a quién. El 12, oiga, miren lo que dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante, ¿qué dice? En la oración. Entonces miren la fórmula ahí, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, pero constante en la oración. Y porque la oración eficaz del justo puede mucho. El poder de la oración en los hijos de Dios. Versículo 5, capítulo 12, versículo 5. ¿Por qué el Señor mandó un ángel? Porque este versículo 5 dice, capítulo 12, Hechos, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él. Entonces, señores, concluyendo, tenemos un alma espiritual poderosa. Tenemos poder en nosotros con la oración. Oremos como iglesia. Oremos como familia. Oremos por nuestro país. Oremos por cada uno de nosotros y nuestros proyectos, por nuestros trabajos, por nuestros negocios. Por todo pongámoslo en oración delante de Dios. Y el Dios Todopoderoso obrará y dirigirá nuestras vidas para honra y gloria de su nombre. ¿Quién dice amén? Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias por dirigirnos, Señor, en Hechos capítulo 12, el poder de la oración en los hijos de Dios. Ayúdanos como iglesia a orar, Señor. Ayúdanos como familia a orar. Sabiendo, Señor, de que todo ser humano trabaja hasta un punto, pero el que termina la obra eres tú, Señor. Mira, te ponemos, Señor, delante de ti todos nuestros problemas familiares, todos los problemas de la iglesia, todos los problemas de salud, Señor, lo ponemos delante de ti y esperamos en tu poder y en tu fuerza de que tú obres, Señor, en cada una de esas situaciones. Gracias por cada hermano aquí presente. Ilumínanos y guíanos, que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos siempre. Y guárdanos de todo mal, Señor. Y ayúdanos a orar en todo tiempo y en todo momento. Pedimos esto por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador.
Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Bien, el ángel sacó a Pedro de la cárcel. Eso no es un cuento, señores, ni es una historieta, no. Eso fue verdad. Y si está en la Biblia, es verdad. Así que ya usted sabe, cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparado para nosotros en nuestras vidas. Dios le bendiga. Hermano Tomás,